Este video es patrocinado por K-Wallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Los fantasmas del mercado inmobiliario de la recesión que hubo lugar en el 2008-2009, tal parece que no se han ido en este pleno 2023 y también en el fantasma que está teniendo el bichito de la pandemia que fue en el 2019-2020 aproximadamente. ¿Qué está pasando el día de hoy? Y hay analistas que salen a decir que esta crisis inmobiliaria va a ser peor que la del 2008. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a analizar. Vamos a ver a tres empresas grandes que se dedican a bienes y raíces y te dan un panorama donde estamos parados. Si les gusta este tipo de contenidos, por favor suscríbanse, denle like a la campanita y compartan para que podamos llegar a más personas. Bueno, ¿qué ha pasado en el 2008 donde se generó la burbuja de las inmobiliarias por la especulación que estaba teniendo muchas empresas, muchas firmas financieras y todo lo que estaban especulando sobre el mercado inmobiliario? Un mercado inmobiliario sumamente grande, grande esta economía inmobiliaria que prácticamente abarca 1.6 billones de dólares en el mercado, que es alrededor del 5% del PIB de Estados Unidos. O sea, es muy grande para caer supuestamente, pero vamos a analizar en este análisis, darle más énfasis de lo que está pasando y cuáles las comparencias que pueda tener del 2008, cómo se recuperó desde el 2008-2009 esta crisis y dónde estamos parados el día de hoy. Yo sé que muchos los que nos están viendo es generación millennials, más que nada la mayoría, y la generación Z es poco que nos ven, mucho menos las generaciones que apenas están ahorita naciendo y creciendo, que no saben ni qué carajo está pasando en el mundo. Pero el gran sueño de muchos millennials es tener su propia casa. O sea, ese sueño cada vez que pasa los años y cuando tú entras a trabajar, el sueño cada vez se ve más lejos, sin la opción, que la única opción más viable para ti es endeudarte mínimo 30 años para que puedas tener tu propio patrimonio, cosa que la generación de baby boomers, la generación de tus papás y de tus abuelos, se endeudaban máximo, ojo con esta cifra, máximo entre 3 a 5 años para tener su casa o su terreno. Prácticamente ese era el endeudamiento máximo que podían exagerar. Cuando fue la crisis, dato curioso, del año 95 aquí en México, donde subieron las tasas de interés, los que tenían tasa fluctuante con dólares, se les disparó bruscamente las tasas de interés, que las casas literalmente eran impagables y mucha gente perdió el dinero. A pesar de esa crisis que tuvieron tus papás, muy probablemente que fue en el año 95 específicamente aquí en México, no me dejarán mentir, sus papás en aquellos años se endeudaban o refinanciaban la casa, ojo, máximo a 10 años, así como lo escuchan, en una plena crisis que estaba todo caos, no querías perder tu patrimonio y te daban chance de refinanciar tu deuda que era impagable a tasa fija, te endeudabas 10 años. Ahora, por mucho bien que te vaya en una empresa, que tengas todas las utilidades, todos los ingresos de ley o más sobre la ley, estás cotizando más sobre las utilidades más de ley o las prestaciones, mejor dicho, de ley, pues te endeudas mínimo 30 años. Entonces así está el deterioro del poder adquisitivo y de la crisis inmobiliaria, porque son más caras en una casita que está
por el cerro, mucho más de la civilización, y mínimo te cuesta 1 millón, 1.200.000 pesos mexicanos. Estoy hablando porque conozco el sector inmobiliario en México. Va a variar de cada estado, obviamente, pero en una ciudad chica así está aproximadamente. No te digas en un departamento de 4x4 en la Ciudad de México, en una zona que no está ni más popular, que está medio dudosa su seguridad, te cuesta mínimo 3 millones un departamento. Entonces, ya si te quieres ir de aquí a Polanco, están arriba de 10, pero eso es un tema de que podemos hablar en otro video. ¿Y qué nos el día de hoy? Analistas salen a decir que el mercado inmobiliario de hoy se ve incluso peor que la crisis del 2008. Entonces, ¿qué está pasando? Hay varios factores, como ya les mencioné, pero uno de ellos es la subida de tasas de interés, que tal parece que la Reserva Federal no va a poder parar por el escenario que se está cocinando a un futuro sobre el techo de la deuda y sobre que la inflación no para de subir. Ser propietario de una casa es un paso financiero crucial para los estadounidenses, no nada más para los gringos, para todo el mundo y para la mayoría de nosotros, como ya te los había explicado ahorita. Fíjense a este dato curioso que el 79%, ojo con el dato 79, el 80% prácticamente de los estadounidenses dicen que no es un buen momento para comprar una casa, obviamente porque las ven muy caras, no les alcanza y ya están sobreendeudados en tarjetas de crédito para poder sobrevivir o mantener mínimo el estilo de vida que están acostumbrados. Y esa encuesta misma se hizo en el 2013 y fue un rotundo sí, es un buen momento para comprar una casa. Y aquí hay una pues gráfica que el analista estaba comparando con ahora que se está desplomando, que es un buen momento, un buen tiempo para estar comprando casas, que aquí se ve una tendencia muy alcista de los 80 hasta los años 2000, se colapsa en el año 2008, después del año de la crisis inmobiliaria de 2008-2009, se subió poquito, se lateralizó y se desplomó prácticamente en el año 2019, en el año de la pandemia, y sigue una tendencia muy fuerte que hasta el 2021 está en esta gráfica, pero obviamente si le actualizamos 2 añitos más o un año más, sigue con tendencia estúpidamente bajista, que no es un buen momento y no estamos en tiempos buenos para estar comprando casa por la subida de tasas de interés. Están demasiado caras y no dejan que truene esta burbuja prácticamente. Y fíjense otra comparación que está haciendo el analista en la burbuja inmobiliaria que fue en el 2007 y dice la compra de viviendas se recuperó después del 2008, subió al 71% del 2009 y se mantuvo a los 60 o 70% hasta el 2017. Prácticamente esta subida que se ve arribita, que creo que no se ve mi mouse, pero la subida, la que se ve en este pico del 2000, sí, aquí está en el 2017 se mantuvo, luego se lateralizó y se colapsó como pelota. Para el 2020, ojo, en las primeras etapas de la pandemia del bichito, pues muchas partes del país, el 50% estaba o subió el porcentaje de la compra de las viviendas, que marcó un mínimo histórico. Y en esos momentos las personas estaban pensando que era un buen momento para comprar una casa. Cosa que también aquí hace referencia los pagos típicos de la hipoteca, o sea, un pago que todavía debes prácticamente o que tienes una deuda de una hipoteca, aumentó en un 71%, que es un máximo histórico que estamos viviendo. La gente nada más puede conseguir una hipoteca mínimo a 30 años endeudándose y ha aumentado 71%. Aquí se ve la grafiquita como en la línea naranja del 2023 hizo una parabólica grosera y sigue subiendo estúpidamente alto. Entonces, prácticamente estamos en este escenario.
Y también hubo una encuesta que fue muy interesante, que si la mayoría de los compradores en los últimos años no podrían pagar la casa en la que viven si tuvieran que comprarla a las tasas actuales. O sea, prácticamente la casa que tú muy probablemente debes, o si ya pagaste y si la quieres recomprar en un escenario hipotéticamente, no la vas a poder pagar en estas tasas actuales aunque tengas el mismo ingreso, o tienes que mínimo triplicar el ingreso actual en el que tienes para poder tu casa pagarla, la que ya estás endeudado o la que ya terminaste de pagar. Entonces es un escenario muy pero muy escandaloso sobre las hipotecas. Entonces, pues estamos en ese escenario que la vivienda es tan extremadamente sensible en el mercado desde el punto de vista económico, que en realidad puede usarse para pronosticar problemas económicos en el futuro. Puede pronosticar cómo están las generaciones o qué escenario van a tener las generaciones que vienen en el siguiente ciclo. Entonces aquí tenemos tres empresas que pues son grandes en el sector inmobiliario y son reconocidas al nivel mundial, y esta prácticamente, que está en el Dow Jones Equity All Rate, tuvo un colapso en el año 2008, que fue su colapso fuerte de un 71%. Era buen momento para estar comprando casas en este año, en el año 2008-2009, como el estudio estaba diciendo. Ahora, este rally era que estaba más casa, te endeudabas más, mucho más años, y ahora de su máximo histórico ha corregido nada más un 28%, contra que está corrigiendo un 71% en esa época que fue su máximo histórico y corrigió fuertemente. Para que sea un buen momento ante el análisis, tiene que estar corrigiendo mínimo a la EMA de 200, que es un 48, y aún así no se compara a un 71% que ha corregido en esos entonces, y corrige máximo un 48. Estamos en una burbuja y difícilmente podrás hacerte una casa sin endeudarte tantos años. Otra, que es el Property Group, que también es una empresa inmobiliaria, y vamos a compararlo. En sus máximos históricos tuvo un deceso del 79%, un colapso del 79% del 2008, y aquí yo analicé dos factores: el máximo histórico que tocó en el año 2016 y donde se colapsó en la pandemia, tuvo del 80%, similar al del 2009. Luego tuvo un repunte, cosa que aquí gente aprovechó y gente no, comprando casas con este colapso donde las tasas relativamente estaban bajas a comparación de las ahorita, y de este repunte que tuvo en el año 2022 hasta ahorita ha caído un 40% aproximadamente. Entonces se ve ahí la salud de cada empresa. Esta está interesante, fíjense. Es una de las más grandes. Aquí pueden ver las siglas en inglés si quieren investigarla. Esta también es una de las más grandes de todo el mundo. Del año 2009 colapsó un 92%. Era momento de oro en esta parte para comprar casas y endeudarte, y luego sigue regularizando. Tuvo un bull run y hasta el día de ahorita, en su máximo histórico que tuvo en el año 3 de enero del 2022, ha corregido aproximadamente un 37%, o sea que prácticamente nada. Para ver los niveles prácticamente del año 2009, tiene que corregirse y estar en los precios prácticamente igual que donde fue la pandemia la crisis del 2008-2009, cosa que el escenario se ve mucho más sombrío, que pueda corregir, y no lo dejan corregir y no lo van a dejar corregir para esos precios. Entonces, este es el escenario en conclusión, pues, del mercado inmobiliario, y puede que, si el escenario se cumple y sea peor que el 2008, en mis perspectivas, viendo las empresas más grandes de las viviendas están colapsándose, entonces va a haber desesperación
en la calle, gente va a haber impagos, van a tener esas empresas más deudas que acreedores, o sea, gente que quiera estar pagando y ahí se colapsan los precios y es buen momento si tienes liquidez para comprar un terreno o una casa sin endeudarte 30 años, pero siempre y cuando tengas liquidez que lamentablemente pocas personas pues van a tener si ese escenario se da prontamente. Pero bueno, si les gusta este tipo de comentarios y de contenido, por favor suscríbanse al canal y denle a la campanita para poder llegar a más personas. Que pasen una excelente noche. Hasta luego. Bye.